sus vidas. Hoy vamos a iniciar el último libro de la Biblia, el número 66, ¿verdad? De la Biblia y el último del Antiguo Testamento. Y vamos a ponernos en manos de Dios porque este libro, como usted sabe, tiene mucho simbolismo, muchas figuras, pues que son imágenes que Dios muestra para enseñarnos algo. ¿Sí? Es muy importante eso. Padre, nos ponemos en tus manos, Rey bendito, porque lo único que deseamos es conocer la profundidad de tus riquezas para poder ser ministrados y enseñados, Padre, en todo lo que tú has dispuesto en tu palabra. Abrimos nuestro corazón para aprender, mi Dios, de lo que tú deseas revelarnos a través de este libro llamado Apocalipsis. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El último libro de la Biblia no lo vamos a ver capítulo por capítulo. Por ejemplo, hoy vamos a ver la introducción y solamente versículos 1, 2 y 3 del primer capítulo. Son alrededor de 56, o sea, vamos a tardar un poquito de tiempo porque queremos ahondar. Ahora bien, yo quiero mencionarle que nosotros enseñamos todos los libros, incluyendo el Apocalipsis, dándole inclinándonos hacia una área formativa, ¿sí? Hacia una área de crecimiento espiritual. Aunque tiene aspectos muy simbólicos, como le digo, yo siempre le voy a decir, no te quedes con la imagen, quédate con la enseñanza, siempre. No nos quedemos con la imagen, con lo que Dios utilizó para que usted y yo podamos comprender lo que Él nos quiere enseñar. Más bien quedémonos con la enseñanza, con lo que aplica, con la riqueza espiritual. Comenzamos pues Apocalipsis. La palabra Apocalipsis viene de revelado, destapado, correr el velo, descubierto. Eso es lo que significa Apocalipsis. Hollywood ha hecho pues muchas aplicaciones incorrectas trayendo situaciones cuando dicen Apocalipsis, eventos catastróficos, ¿no? Entonces, pero no, son una revelación del Padre al Señor Jesucristo que por medio de su ángel ese se lo mostró a Juan. Hoy vamos a ver prácticamente la introducción para poder justificar o comprender del porqué de este libro y solamente vamos a ver el versículo del 1 al 3. Algunos dicen que Apocalipsis se escribió obviamente por el apóstol Juan, no es el autor, el autor es el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo, y dicen que es del 50 al 60 después de Cristo, pero lo que yo puedo deducir ahí es que está mal esta apreciación por las cuestiones de las fallas o inexactitudes del calendario que después se hizo un ajuste. La mayoría de los comentaristas dan como 90 al 96 después de Cristo, ¿sí? Lo único justificante que yo encontré al ver este dato es el error, ¿no? El error del calendario. El libro de Apocalipsis o Revelación de Jesucristo es un libro pues escatológico, ¿no? Marca la doctrina de los últimos tiempos, así se llama escatología, eso es escatología, doctrina de los últimos tiempos. Que utiliza, como usted se ha dado cuenta cuando lo lee, utiliza muchas figuras o representaciones. Ahora, fíjese bien, utiliza esas figuras o representaciones con el único propósito de explicar en formas comprensibles humanamente, una vez más repito, con el único propósito de explicar, de mostrar, ¿sí? Eso que estaba aconteciendo y que el apóstol Juan estaba viendo ahí, cómo lo iba a representar, con qué figura, con qué, ¿sí me explico? Con qué imagen, para que se pudiera explicar. Entonces la única intención es mostrar o explicar en formas comprensibles humanamente, antropomórficas es el término técnico, pues los hechos espirituales o eventos
que estaban sucediendo en ese momento que Dios le mostró a Juan en el ambiente espiritual. O sea, pues, estaba mostrando aspectos que tienen un impacto espiritual, pero también en lo natural. A través de figuras, a través de imágenes, a través de formas, ¿sí? Eso es lo que está haciendo Dios a través de este libro en esa visión a Juan. Apocalipsis, pues, nos habla de hechos pasados, pero muy poco, presentes, pero sobre todo futuros, que es la mayoría del libro, sobre todo futuros, prácticamente a partir del capítulo 4 en adelante, ¿no? De hechos futuros. Otros libros que se correlacionan con el libro de Apocalipsis, que son también escatológicos, son Daniel, Ezequiel, Zacarías, y los evangelios en algunos aspectos en donde el Señor Jesucristo muestra las cosas que están por venir, también de su propia voz. Para comprender, pues, este último libro de la Biblia, una vez más repito, para comprender bien o al máximo este último libro de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios, debemos de leerlo ya con el conocimiento serio, correcto, de toda la palabra. ¿Sí? De toda la palabra, hermanos, desde Génesis hasta lo que es Judas, ¿no? Así tener esa amplitud de visión que Dios nos quiere mostrar, y obviamente pues tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Acuérdense que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo que escribieron aquellas cosas, incluyendo Apocalipsis, pues hoy en nuestros tiempos va a ser revelado por el Espíritu Santo también. Entonces, pero si no conocemos la Escritura, pues va a ser un poquito difícil que comprendamos las cosas espirituales, pero pues también tenemos las ayudas de los comentarios bíblicos, tenemos las predicaciones o las enseñanzas acerca de este tema escatológico que maneja el libro de Apocalipsis. Así es de que debemos tener un conocimiento serio, correcto de toda la Escritura, para entonces poder tener la perspectiva correcta de lo que Dios desea que usted y yo conozcamos como iglesia, pero precisamente en el sentido correcto, ¿sí? Acuérdese, los hechos, los acontecimientos que narra el libro de Apocalipsis son aspectos que impactan la vida espiritual, la vida física, la iglesia, ¿no? La iglesia en su aspecto físico y espiritual. Ahora, este libro estaba dirigido a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, era una provincia romana. Lo que hoy en la actualidad es Turquía. A 250 kilómetros, estaba la isla de Patmos a 250 kilómetros de Turquía, de lo que es la provincia romana de Asia, hoy Turquía. Y esa isla de Patmos significa isla de volcanes, así se llama, isla de volcanes, una isla árida, ¿no? Una isla prácticamente, ahora sí que como nuestro entorno acá de este lado, ¿no? Árida, seca. En donde el apóstol Juan había sido prácticamente desterrado o exiliado a vivir sus últimos años. Ya, ahora sí que cumplió cadena perpetua hasta el fin de sus días. Los rollos, pues, o escritos, según la tradición, en este caso que se encontraron del libro de Apocalipsis, se dice que fueron escritos en su mayoría en la gruta del Apocalipsis, así le pusieron, la gruta del Apocalipsis, en donde Dios le reveló a Juan, ¿sí?, todo esto para advertir principalmente a no apartarse de la fe en Jesucristo, concretamente, a no apartarse. También pues le ofreció la garantía de la victoria, o eso es lo que vemos a través del libro de Apocalipsis. Ofrece pues, además de revelar ese mensaje a las iglesias,
y también de advertirles a no apartarse de Jesucristo, también les ofreció la garantía, o sea, ya, palabra de Dios, ahora sí que palabra de Dios, compromiso de Dios, les ofreció la garantía de la victoria final a través y por medio y por mandato y bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien definitivamente debemos considerar usted y yo siempre y nunca dudar que Él tiene el mundo en sus manos y Él tiene todas las cosas bajo su control. Durante la lectura de Apocalipsis debemos considerar de forma general al menos 3 aspectos que nunca debemos de olvidar. Por ejemplo, el primero que ya le mencioné, que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Lo mostrado pues al apóstol Juan, tiene un impacto espiritual y físico, o sea, físico o terrenal, ¿no? Y en cada uno de ellos, Dios siempre ha tenido todas las circunstancias en sus manos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y así es y será hasta el fin del mundo. Así es y será. Así lo vemos usted y yo desde el Antiguo Testamento. Siempre Dios tuvo el control de todas las cosas. Entonces Dios está en control. Otro aspecto que debemos comprender es que Jesús regresará. Él lo dijo. Jesús regresará, Señor Jesucristo regresará, y en el Apocalipsis obviamente lo reitera una y otra vez. Comprendemos usted y yo también, que al leer el libro de Apocalipsis nos muestra que en los últimos tiempos serán antecedidos por un periodo de angustia sin precedentes. Simbolizada pues, por ejemplo, por imágenes de parto, ¿sí? Conflicto militar, catástrofes sobrenaturales, descritas también por el Señor Jesucristo en los evangelios, en donde el mal será juzgado y destruido totalmente, y los justos recompensados. También una y otra vez se nos va a repetir que la salvación es para todos. La salvación es para todos, pero se recibe en fe y por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos identificar también, y se nos va a mostrar, y debemos comprender eso, una regla muy, ahora sí que de oro, es que la salvación no es exclusiva de ningún grupo religioso o de una nación, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Algo que también vamos a observar durante el estudio del libro de Apocalipsis o en la lectura de este libro es la utilización frecuente del número 7, que simbólicamente representa plenitud, perfección, el 7, cuando menos en esta parte de la escritura, ¿no? Y en otras partes que así lo podemos identificar. Y se repite 52 veces. 52 veces se repite el número 7. Por ejemplo, hay 7 bienaventuranzas. Eso lo vemos en Apocalipsis 1:3. Hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales, 7 coronas, 7 plagas, 7 copas de oro, 7 colinas y 7 reyes. Ahora, si usted cuenta estas, pues no son 52, pero hay varias citas que hablan precisamente, repiten otra vez lo mismo. Como le digo, el número 7 representa simbólicamente la plenitud. Apocalipsis es un libro acerca del futuro, pero también del presente. Apocalipsis nos ofrece una esperanza futura a todos los creyentes, especialmente a los que han padecido por la fe. Y que se nos invita a no desmayar y siempre confiar en Él y proclamar de Jesucristo a otros. Eso es muy importante. Desde el principio se nos exhorta a proclamar a Jesucristo a otros e inclusive compartir de este tema que maneja Apocalipsis
a otros. En el libro de Apocalipsis se nos muestra que Jesucristo viene otra vez, como le dije, que el mal será juzgado. Los muertos resucitarán para ser juzgados, dando como resultado la vida para algunos o la destrucción externa para otros. El apóstol Juan, pues, fue el único de los 12 discípulos originales. ¿Sí? Una vez más, el apóstol Juan fue el único de los 12 discípulos originales de Jesús que no fue asesinado por causa de su fe. Se oye muy fuerte esta palabra, ¿verdad? No sé si la van a, ¿cómo le llaman? Censurar ahí, pero pues es una realidad, ¿no? Es una realidad. Entonces, hermanos, fue el único que no fue afectado en su vida. Murió desterrado en la isla de Patmos. Sabemos pues que también escribió el Evangelio de Juan y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Es el mismo. Ahora bien, lo que leemos en Apocalipsis es la revelación de Dios a Jesucristo. Así lo menciona literalmente. Es la ahorita vamos a explicar por qué. Es la revelación de Dios a Jesucristo y que Cristo la compartió con Juan, quien estaba desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, enviado ahí por los romanos por hablar acerca de Cristo, por predicar la palabra de Dios. Obviamente vamos a ver que Jesucristo utilizó a un ángel, ¿no? Para que acompañara a Juan a mostrarle todas las cosas. El libro de Apocalipsis está dividido al menos en tres secciones. El capítulo 1, del cual vamos a ver solamente el versículos 1 al 3, en donde describe una visión en la que Juan vio a Cristo revestido como juez y de pie en medio de las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 tienen que ver con el tiempo de la iglesia, en la cual usted y yo vivimos en este tiempo. Y los restantes 19 capítulos tienen que ver con acontecimientos futuros que siguen al final, ahora sí que del tiempo de la iglesia, y es lo que nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Otra de las divisiones que podemos tener en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, bueno, en esto que vamos a ver en el primer capítulo, dice las cosas que vio Juan, es decir, la visión de Cristo como juez de las iglesias. También se va a ver las cosas que son, que es un bosquejo del tiempo de la iglesia, desde la muerte de los apóstoles hasta el momento en que Cristo tomará a sus santos en el cielo. Esos son capítulos 2 y 3. En lo anterior, en el 1. Y del capítulo 4 al 22 son o se identifican como las cosas que han de ser después de estas. Un bosquejo de acontecimientos que podemos ver también usted y yo en el libro de Apocalipsis es desde el arrebatamiento de los santos hasta el estado eterno, que como le digo es del 4 al 22 capítulos. Una manera fácil de recordar los contenidos de esta tercera sección, o sea, de esta última del capítulo 4 del versículo 22, es como lo voy a mencionar a continuación. Los capítulos 4 al 19 describen la tribulación. Un periodo de al menos 7 años durante el cual Dios juzgará a la nación incrédula de Israel y también a los gentiles incrédulos. Estos juicios son descritos bajo las figuras de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que obviamente vamos a ir narrando o explicando durante los tiempos en que nos toquen compartirles eso. Los capítulos 20 a 22, que ya son prácticamente los últimos 3, 20 al 22 los últimos 3 y 20, 21, 22, tratan acerca de la segunda venida de Cristo, su reinado sobre la tierra, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. En el periodo de la tribulación, el séptimo sello contiene las 7 trompetas. A su vez, la séptima trompeta contiene los juicios de las 7 copas.
entra esa dispensación, por llamarle así, y luego vienen las 7 copas. El periodo, pues, de la tribulación podía ser representado así. Hay un comentario que quiero leerlo. Dice así: este libro es la revelación de, respecto a y enviada por Jesucristo. O sea, la revelación de Jesucristo respecto a Cristo y enviada por Jesucristo. Dios le dio la revelación de su plan a Jesucristo, quien a su vez se lo reveló a Juan por medio del ángel. El libro de Apocalipsis descubre pues la plena identidad de Cristo y el plan de Dios para el fin del mundo. Se concentra en Jesucristo totalmente, la segunda venida de Él, su victoria sobre el mal y establecimiento de su reino. Cuando leamos usted y yo Apocalipsis, no, como le digo, no nos concentremos demasiado en el cronograma de los sucesos o los detalles de la metáfora o el simbolismo o las imágenes o lo mostrado ahí. De modo que no distraigan nuestra atención del mensaje principal, que es el amor infinito, el poder y la justicia del Señor Jesucristo. Siempre nos quiere mostrar algo, acuérdese. No nos quedemos con, por ejemplo, con la serpiente levantada en el desierto. Fue algo que aconteció como una figura de Cristo, sí, profetizada, que también iba a ser levantado para traer sanidad, para traer restauración, para liberarlos ¿de qué? De la muerte. Eso es lo que nos debemos de quedar. Terminamos pues con la pequeña introducción al libro de Apocalipsis y vamos a ver hoy el tema 1, que solamente veremos del capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y le titulamos Una revelación que hay que compartir. Es una revelación que hay que compartir. Apocalipsis 1:1. Punto número 1, primero que nada, la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo se la reveló a Juan. Dice así Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Cristo para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿qué es pronto? Bueno, enseguida. ¿Qué es enseguida? Pues en cuanto se manifieste la primera, se van a seguir manifestando las subsecuentes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, o sea, su mensajero, a su siervo Juan. Acuérdese que la palabra ángel es mensajero. También cuando inicia con el mensaje a las 7 iglesias dice, y escribe al ángel. ¿Y quién es el ángel ahí? Pues el encargado, pastor, ministro del grupo, que es el mensajero. ¿Okay? Uno es, el primero ahorita que se refiere, que dice, es un ser espiritual. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí es un ser espiritual. Pero el ángel de las 7 iglesias, al que está ahí, es un encargado, es una persona física. ¿Sí? Por medio de su ángel, su mensajero, a su siervo Juan. La versión lenguaje sencillo lo dice así. Dios Padre le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá, para que Él lo enseñe a sus servidores, que ha comunicado a Juan por medio de un ángel declarándolas, ¿sí? O declarándolas por medio de un ángel. El primer versículo, pues, anuncia el tema del libro, las cosas que deben de suceder enseguida. Apocalipsis, pues, es primeramente un desvelamiento o revelación de los acontecimientos futuros. Esta revelación, pues, de acontecimientos futuros fue dada una vez más por Dios a Jesús. A su vez, el Señor Jesús la encomendó a su ángel y el ángel la dio a conocer a su siervo Juan. Como sabemos, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento menciona a los ángeles. Desde el Antiguo Testamento
menciona a los ángeles, ¿sí? O sea, siempre, ya sea en singular o plural, aquí menciona a su ángel, o sea, un mensajero. Entonces, desde el Antiguo Testamento se mencionan los ángeles, como le digo, tanto en plural como en singular. En este caso es en singular, revelado por un ángel que simple y sencillamente menciona lo que le fue encomendado. ¿Qué es lo que debe de hacer un ángel? ¿Qué mensaje debe dar? Lo que le fue encomendado. Él no le puede agregar ni le puede quitar, como tampoco nosotros. Nadie le puede quitar ni agregar, solamente. Entonces hay que ser fieles y leales al original. Entonces, eso que le fue encomendado a este ángel es muy importante que se transmita tal y como se envió. Ahora, voy a aclarar otra cosa bien importante también. Es que no debemos dejar la vista fijada en el ángel, sino en el mensaje que trae de parte de Dios. Eso es lo importante. Solamente es el cartero que entrega, ¿sí?, el correo, la carta, el mensaje. ¿Sí me explico? Y se va y terminó su propósito, pero lo importante que es el mensaje, el contenido de la carta. En el libro de Apocalipsis, o sea, más adelante en este libro de Apocalipsis, se menciona en repetidas ocasiones también los ángeles, y cada uno de ellos, ya sea en singular o en plural, pero cada uno de ellos, o más bien me voy a referir aquí al que se menciona en el capítulo último, en el capítulo 22, versículo 8, en donde este ángel le dice Juan que se postró de todo lo que le estaba mostrando. Fue tanta su euforia, su emoción de la revelación que estaba recibiendo del ángel que envió el Señor Jesucristo, que dice que se postró delante del ángel. ¿Y qué le dice el ángel? ¡Hey, no te postres a mí! Yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Ahora bien, si ese ángel no hubiera hecho eso, quiere decir que no era ángel de Dios. En la pura acción, en la pura actitud. Eso usted lo puede leer en el capítulo 22, versículo 8. Juan, pues, recibe esta revelación que le fue mostrada paulatinamente, y aquí, pues, encontramos una limitante. Y es donde tenemos que tener siempre esta perspectiva, hermanos y hermanas. Debemos tener esta perspectiva al estar leyendo el libro de Apocalipsis. O sea, hay una gran limitante. ¿Cuál es esa limitante? Bueno, imaginemos a Juan el anciano tratando de poner en letras todo lo que está viendo. Y entonces empieza su monumental, gigantesco y colosal trabajo. Pero es importante también ponernos en la postura de Juan, qué es lo que está mencionando, qué es lo que está describiendo, porque a él se lo mostraron con muchas imágenes también, o figuras. Y vi un león, y vi un buey, y vi un toro, y vi, animales también, ¿no? O los cuernos, ¿no?, que representan naciones, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos que poner atención, qué es lo que representa. Entonces, como le digo, es bien importante ponernos en la postura de qué es lo que estaba viendo Juan en esa visión que se le mostró, y que fueron bastantes acontecimientos y hechos, y que los tuvo que poner de una manera, pues ahora sí que humanamente limitada, ¿no? Cuando encontramos ahí, desde el mismo principio de Apocalipsis, revelación de Jesucristo, y esto es muy importante, por eso le digo, Jesucristo recibió la revelación de Dios Padre, Fíjese que es importante. ¿Por qué es importante esto? Es la revelación de Jesucristo. Significa, en primer lugar, que es Jesucristo, quien hace esta revelación. Aunque también es cierto, debemos fijarnos que dicha revelación se la da el Dios Padre. ¿Sí?
en donde le va mostrando un cumplimiento escatológico de las profecías que tienen que ver con su segunda venida. ¿Qué es lo que se revela que miraremos a lo largo del estudio del libro de Apocalipsis? Bueno, la condición de la iglesia aquí en la tierra y después en el cielo. ¿Qué es lo que nos está mostrando también? Los acontecimientos que precederán a la segunda venida del Señor. También vamos a ver los juicios de Dios, primero sobre la iglesia, después sobre los enemigos de Dios y de su Cristo. Vamos a ver la destrucción de los poderes que gobiernan al mundo y el reinado milenario de Cristo en la tierra. Finalmente se va a ver el juicio final, la destrucción de la muerte, los nuevos cielos y tierra y la nueva y eterna Jerusalén. Esto es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Todo esto. El punto número 2 habla de su testimonio. ¿A qué se refiere a su testimonio? Bueno, Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La versión Biblia lenguaje sencillo dice: por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan su servidor por medio de un ángel, y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Imagínese qué difícil representar todo lo que está viendo. Absolutamente todo lo que usted y yo vemos en este libro de Apocalipsis es lo que Dios ha determinado hacer. Y que el Señor Jesucristo, como siempre hemos leído, vino a dar testimonio del Padre y de su palabra, de su voluntad hoy revelada en relación a los últimos tiempos. De esa revelación, dice Juan, que Dios se la dio a Jesucristo, es decir, el Padre se la dio a Cristo. Escuche bien lo que le voy a decir. Ya que Cristo, en cuanto, en este caso, acuérdese que era todo divino, pero era todo hombre. Y en esa consideración de hombre, hermanos, pues estaba teniendo limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, como hombre, pues ya no podía estar en todo lugar. No podía tener la cuestión de la omnipresencia, ¿no? Como hombre. Entonces, solamente para mencionarle algo, ¿no? De por qué tenía ciertas limitaciones. De ahí, pues, que tuvo que recibir del Padre todo lo que ha de hablar y hacer. Por ejemplo, en Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, así dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, mi doctrina no es mía. ¿Quién me la está revelando y quién me está diciendo lo que tengo que hacer? Dios Padre. Qué importante saber, pues, y tener la convicción que el Padre y el Hijo son uno. Y que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dio siempre testimonio del Padre, como lo vemos también hoy en Apocalipsis. Sin embargo, Él recibió del Padre la revelación. Acuérdese también que en una ocasión dijo que a mí no me pregunten los tiempos y las sazones en las cuales se cumplirán estas cosas, en donde solamente Dios tiene en su soberana voluntad pues, esos designios. El punto número 3 y último de esta tarde, hermanos y hermanas, nos exhorta a que compartamos todo esto de forma muy responsable. Muy responsable. ¿A qué me refiero, hermanos? Una vez más, porque muchas veces que yo he escuchado en lugares donde se comparte el Apocalipsis, o sea, se le da una espiritualización extrema a las cosas, misteriosa, que raya en lo raro. No, hermanos, esta revelación es de lo más, vamos a decir, comprensible. Sí, es espiritual, pero debe ser comprensible porque es un mensaje para la iglesia que debe de aplicar, que debe de vivir, que debe conocer para no quedarse afuera. Esa es la realidad. Apocalipsis 1:3, por eso le digo, debemos compartirla responsablemente. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee en singular y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Qué es lo que nos invita a
pensar de esto. Bienaventurado el que lee en singular y los que oyen la palabra de esta profecía. Pues que el que lee debo de leérselo a muchos o compartírselo a muchos. Es eso, pero muy responsablemente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, aquí viene una palabra clave, y guardan, esto es, comprenden, atesoran y viven lo que están recibiendo. Y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. La versión lenguaje sencillo dice así, Apocalipsis 1:3. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje. Y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Vemos pues que el mandamiento de Dios está muy claro. Es necesario compartir con todo creyente este mensaje o con toda persona este mensaje. Es necesario compartir la intención de Dios, o esa era la intención de Dios, que se leyera a todas las iglesias, a las congregaciones, a toda persona. Y da pues una bienaventuranza al que lee en voz alta y a todos aquellos en la asamblea que oyen, que es asamblea eclesía, ¿no? Y a todos aquellos que en la asamblea oyen la lectura y guardan en su corazón y aplican a su vida lo oído, porque eso es lo más importante, hermanos. No es solo conocimiento, que no se quede solamente en conocimiento todo lo que aprendemos de Dios. El tiempo del cumplimiento de esas profecías, pues, dice, está cerca. Ahora, cuando Juan dice, o le es revelado, que el tiempo está cerca, está exhortando, pues, a sus lectores a estar preparados en todo momento para el juicio final. A estar preparados para el establecimiento del reino de Dios. Ahora, no sabemos cuándo tendrán lugar estos acontecimientos. Así lo dijo una vez más, repito, el Señor Jesucristo cuando le preguntaron. Si a vosotros no les compete o no les toca saber los tiempos y las sazones, o sea, son tiempos y las sazones que solamente Dios Padre puso en su sola potestad. Pero recibirán poder, Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que poner atención. No sabemos cuándo tendrán lugar estos acontecimientos, pero siempre debemos estar preparados, porque sucederán de forma sorpresiva. Y en cuanto se manifieste, escuche bien lo que le voy a decir, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Y eso es muy importante también repetirlo. Eso es muy importante también repetirlo y enseñarlo, porque mucha gente tiene esta perspectiva, iglesia. En cuanto se empiecen a ver las cosas, me convierto. Bueno, pues cuando se empiezan a ver las cosas, se terminó el tiempo. Ya no hay. O sea que el Señor es más rápido que la conciencia de convertirse cuando vengan los tiempos y las sazones, ¿no? Entonces, en cuanto inicie este tiempo, pues, de mostrar los acontecimientos que ya son escatológicos, hermanos. En cuanto inicie este tiempo del fin, inmediatamente, dicen muchos, me convierto. Sin embargo, en ese mismo tiempo, instantáneamente y antes, ya no habrá oportunidad. Por llamarle así, el arca de nueva cuenta se va a cerrar. Así de sencillo, hermanos. Entonces, por eso es bien importante compartirlo y advertirlo, ¿verdad? O sea, porque así tiene mucha gente. No sé si usted lo ha escuchado. No, es que cuando ya empiece, ya me convierto. Bueno, mire, los últimos tiempos, de manera general, van a venir intempestivamente. Pero también la muerte de forma personal va a llegar intempestivamente. Esa es la realidad, iglesia. La revelación le fue dada a Cristo, así se menciona. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida. Lo cual hace referencia a lo que sigue y no necesariamente que se van a cumplir ya en ese momento, porque no era para ese momento, no. Pero debemos tener por seguro que cuando inicien, nada ni nadie podrá detenerles. Es una cascada de acontecimientos
que van a estar uno tras otros. Ahora, cuando dice suceder enseguida o viene pronto, este vocablo no indica que los sucesos descritos en este libro hayan de ocurrir necesariamente pronto, o sea, inmediatamente, no, sino que cuando comiencen a suceder, ahora sí sucederá rápidamente. Termino con esto, iglesia. Apocalipsis, una revelación que la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios deben de dar a conocer. Pero para darla a conocer y compartirla, primero hay que ser revelados en nosotros. Amén. Hermanos, la doctrina de los últimos tiempos, o sea, escatología o la escatología, es una realidad que no podemos eludir ni evitar. Amén. Así que en estas próximas semanas vamos a estar hablando de este libro de Apocalipsis. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque hoy comprendemos un poquito más acerca de este libro tan quizás mal aplicado también, pero que nosotros, mi Dios, de una manera seria, responsable, vamos a escudriñar. Te damos gracias, Rey bendito, porque nos da la oportunidad de conocerte cada día más y también los designios que tú has estipulado, Señor, para cada tiempo y en cada momento, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, nos exhortas a estar siempre preparados, listos y alertas, porque no sabemos cuándo van a acontecer estas cosas. Te damos gracias, Rey bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Terminamos, pues, esta primera parte, la introducción del libro de Apocalipsis. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.